Hola, ¿cómo están? Mi querida comunidad de Cadefi, bienvenidos el día de hoy, martes 28 de noviembre del 2023, las 9 de la mañana, y hoy pues vamos a platicar de un tema interesante, un tema del que siempre se habla, que incluso genera controversias, discusiones, pero también alegrías, cosas en general. Entonces, bienvenidos en esta charla. Hoy es un gusto estar con ustedes en esta mañana un poco fría, un poco pues sí, con ganas de quedarse en cama, pero qué bueno que están aquí conectados y siguiendo esta transmisión. Bienvenidos sean, entonces vamos a estar trabajando el día de hoy con un tema que se llama la deuda como un aliado de un negocio. Y para lo cual, pues vamos a dar primero las gracias a todo el staff técnico de Cadefi, liderado por el ingeniero Pepe y todo el equipo que conforma parte de este equipo que nos va a estar ayudando en esta transmisión. Y pues bueno, con el favor de ustedes, precisamente de que nos estén acompañando en esta mañana. ¿Qué vamos a tratar el día de hoy? Pues la deuda como aliado de negocio. Su servidor Rodolfo Corona García, estaremos en esta mañana, esta parte de la tarde, trabajando de esto. Entonces, pues bienvenidos, siéntanse en confianza en el hecho de que puedan compartirnos las preguntas, las inquietudes, comentarios, y se vale de todo, ¿no? Se vale opinar porque es parte de nuestro día a día. Así es que, pues vamos a arrancar en esta mañana, por favor, y bienvenidos nuevamente a esta transmisión. Bueno. Fíjense que siempre que hablamos de una deuda, siempre nos referimos o a veces siempre nos vamos a la parte mala de la deuda en cuanto a que pues a lo mejor tienes una no muy buena experiencia porque pues seguramente te está tocando vivir una fase hoy con esta cuestión de una deuda, un pasivo, o posiblemente en tus antecedentes seguramente tuviste alguna situación que te llevó a tener una deuda. Pero hoy queremos darle este matiz, esta cuestión distinta para ver que la deuda no es tan mala como a veces nos la han contado, pero vamos a ver qué necesitamos conocer para que podamos ganar y tener un aliado con la deuda, ¿sale? Entonces, los invito por favor a que, sé que nos están escuchando la mayor parte porque estás trabajando, pero si puedes irnos siguiendo un poco en las imágenes, en las frases, incluso si tienes la oportunidad, agarra un cuaderno y toma notas, define lo que vamos a ir haciendo para que te sirva precisamente en tu cuestión del día a día, porque es lo que queremos hacer el día de hoy, que no solamente que te lleves información, sino que la traslades a tu situación y caso particular y que encuentres algunas respuestas que posiblemente ni siquiera a lo mejor por ahí habían pasado por tu cabeza, ¿sale? Entonces vamos a empezar por favor con esta imagen. Y fíjense, es un bebé, por favor quiero que pienses en esta imagen, es un bebé recién nacido. Ya sabemos que los recién nacidos, pues siempre cuando llegamos aquí a este mundo, lo primero es que, ¿qué hacemos? Lloramos, ¿no? Lloramos y siempre es que llore, por favor, porque es el primer signo con el cual saben los doctores que llegaste con bien al mundo. Pero la pregunta es, ¿por qué crees que está llorando este bebé? Seguramente es porque pues, ya llegó al mundo, porque pues, es su primer respiro. Pero fíjense que es curioso y es una analogía. El bebé se está llorando no porque es la primera palmadita que le acaban de dar, sino que crees, está llorando porque se acaba de enterar que en el 2024 cada país en nuestro país, cada habitante, perdón, en nuestro país deberemos 126,818 pesos como parte del endeudamiento del gobierno. Entonces imagínate, ya estás naciendo y ya estás naciendo en un país en el cual pues ya te toca participar de un esquema de deuda, ¿no? Esta gráfica, precisamente tomada de un diario, nos muestra precisamente el desarrollo. Entonces, fíjense nada más cómo desde que ya traemos antigüedad, prácticamente desde que nacemos, ya nacemos en un país endeudado y ya nos corresponde parte de cubrir esa parte de la deuda, una deuda per cápita. Entonces, fíjate, hoy que se acaba de aprobar el paquete del cual se ha estado platicando en charlas, foros aquí en Cadefi, lo interesante es que la deuda en México está incrementando el 15.5% de la deuda en el actual sexenio.
Y parte de las promesas de campaña y de la parte del desarrollo, siempre nos dijeron, oye, es que el país no se va a endeudar. No, es que no es que se endeude hoy, es que precisamente ya traemos una historia, una secuencia de endeudamiento. Solamente que con esta aprobación, pues, del paquete, en donde pues es de los principales de los principales incrementos que está tomando el gobierno desde que llegó al poder, prácticamente es uno de los detonantes más importantes. ¿Por qué? Porque sabemos que es año electoral, que se detonarán muchas situaciones como campañas políticas y todo lo que sabemos hoy que tenemos que vivir. Entonces, fíjate, entonces ya nada más desde aquí ya sabemos que en México pues hemos estado endeudados. Entonces, oye, ¿y es parte de la naturaleza entonces? No lo sé. Posiblemente lo que primero que te diría pareciera que estamos en este esquema, pero vale la pena entonces que entendamos si realmente formamos parte del sistema o la forma en cómo podemos eficientar este uso del esquema de la deuda. Ahora, tú te preguntarás, oye, ¿y solamente México es parte de la deuda? Pues no, no. ¿Por qué? Porque hoy en Estados Unidos, y precisamente a principios de este año, estuvo una noticia muy fuerte en la cual decían, oye, Estados Unidos, siendo la principal economía que hay en el mundo, pues alcanzó su techo de endeudamiento el más importante también que tiene la historia registrada en la parte económica de Estados Unidos. Entonces, fíjense, cómo en este gráfico, desde el 2006, apenas era de 8.184 billones de dólares. Y ha pasado hasta los 31.4 billones de dólares. Imagínate todo el recorrido de 2016 hasta el 2023, en el cual se alcanzó este techo de endeudamiento. Entonces, oye, el sistema entonces está pensado en que todos nos manejamos a base de la deuda, ¿ok? Oye, ¿y cómo se ve México en la parte de la comparación con respecto a otros países de América Latina? Pues fíjate, hoy no es que te pongas alegre porque pues al final hablamos de un techo de deuda, pero lo que sí te puedo decir es que hoy la deuda hasta el 2021, que es el 40.8 respecto del PIB, todavía se considera que el país tiene un grado de deuda aceptable que le permite precisamente ser atractivo para capitales externos. Cuando ya rebasa más del 50% es cuando enciende una alerta y entonces precisamente las inversiones extranjeras empiezan a asumir o a tomar un riesgo diferente. Sin embargo, a este nivel de deuda, aunque estamos prácticamente y hemos vivido endeudados, todavía se considera una deuda aceptable para efectos de un país, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos entendiendo con todo este esquema? Que sí estamos en un sistema económico basado en deuda que generan los mismos gobiernos, en deuda que se replica en el sistema financiero y que lo vivimos en el día a día a través de nuestro quehacer diario, simplemente en el hecho de cuando sales de tu casa prácticamente ya puedes estar con una cuestión de deuda como parte de tu día a día, ¿ok? Entonces vamos entendiendo esta parte macroeconómica diciendo, oye, entonces esto no es nuevo, esto no es diferente, así se ha mantenido, pero ahora queremos ir viendo cómo replica esta situación de manera personal, ¿ok? Ahora, vamos a empezar con estas frases donde decía George Bernard, las deudas son como cualquier otra trampa en la que es muy fácil caer, pero de la que es dificilísimo salir. No sé si te ha pasado o te suena, en la cual dices, híjole, qué tan fácil es llegar, pero ya cuando pasa el tiempo, qué complicado se vuelve cuando quieres salir. Thomas Jefferson decía, no gastes tu dinero antes de ganarlo. ¿Cuántas veces no te pasa que dices, híjole, ya todavía no llega ni siquiera el pago de tu quincena, de tu ingreso, y ya tienes gastado ese ingreso que generaste? Entonces, simula esta parte de la imagen en la cual dices, híjole, la deuda está ahí puesta y dispuesta para que solamente agarres, quieras meter la mano y caigas en la trampa, ¿ok? Entonces, fíjate cómo a veces en esta parte habitual que tenemos, no nos damos cuenta que podemos caer tan fácil en este esquema de la deuda. Ahora, fíjate, quiero que empieces a pensar en tu situación. Y la pregunta es, oye, pues si vamos a hablar de deuda, la pregunta sería, ¿por qué me endeudo?
¿Por qué te endeudas? ¿Por qué caemos en esta parte? Seguramente hay diferentes razones y tendrás la tuya, pero te voy a dar algunos ejemplos por los cuales a lo mejor te puedes familiarizar con uno de ellos, ¿ok? La primera es que es por desconocimiento. Y el desconocimiento, llévate nada más en la frase o trae la frase a tu vida, perdón, la parte de la frase que te dicen, pagos chiquitos para pagar poquito, ¿no? Y ni siquiera te das la oportunidad de conocer qué implicaciones tienes, pero simplemente ya hay una frase que llegó a tu vida y dice, oye, pues sí es cierto, ¿no? O sea, pues si pago tan poquito, pues no representa una erogación tan grande, pues ¿por qué no? ¿Por qué no hacer y ejercer la parte de la deuda? Entonces, lo que estás haciendo es simplemente que te llevas a la parte de una primera referencia, pero no te estás involucrando, ni siquiera sabes qué costos, qué situaciones involucran esta situación de la frase. Segunda, otra posibilidad es que sea por emoción. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue en el Buen Fin que acaba de pasar? Incluso que se prolongó este Black Friday que acabamos de pasar. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? ¿La emoción subió? Porque normalmente son en las fechas en las cuales el sistema te dice, oye, pues hay una fecha de ofertas, y dices, ¿por qué no? Ya viene diciembre, ya vienen las fiestas decembrinas, ya recibiste una parte de tu aguinaldo y dijiste, va, de una vez vamos a hacerlo, porque pues es el momento, me lo merezco. Entonces seguramente también por eso es que caemos en esta parte de la deuda. Una más. Esta particular, hay veces que no necesariamente requiere ninguna, no implica cualquiera de estas dos que habíamos platicado, sino por una cuestión que involucra solamente una necesidad. Y vamos a poner el ejemplo más presente que tenemos hoy. La afectación del huracán Otis, por el cual pues una parte de la región del país tuvo esta situación de pérdidas materiales y que implican que seguramente tendrán que recurrir a la deuda, ¿no? Entonces seguramente hoy será parte de esta situación por una cuestión de necesidad. O quizá tuviste un imprevisto, un accidente y requiere que apliques el uso de la deuda. Entonces, pues no todo es tan malo, pero bueno, requiere esta situación de atención por una cuestión. Una más, dices, oye, es que así me enseñaron, así fue nuestra vida, así crecí, así vienen los antecedentes, porque pues mi abuelo, mi papá, mi mamá, etcétera, ¿no? Es como una cuestión, pareciera que hasta de tradición, ¿no? ¿No te ha pasado que te dices, pues yo crecí en una familia de deuda, pues para ti se te hace natural? Sin embargo, pregúntate si realmente es una cuestión natural o una cuestión que tiene que prevalecer en una tradición, ¿ok? Porque posiblemente a lo mejor dices, bueno, crecí así, pero alguien puede cambiar la historia. Y pocas veces yo he escuchado en esta experiencia es que lo utilizas como una cuestión de crecimiento o expansión. ¿Qué implica esto? Oye, ¿realmente yo puedo utilizar esta deuda, porque para eso estamos el día de hoy, para crecer y expandirme? Pues seguramente sí. Existe una forma de utilizar esta deuda para que realmente puedas aprovecharla y que te ayude a crecer y expandir. Oye, en lo personal, sí, en lo personal, pero también en tu negocio. Entonces, la deuda hay pocas veces que la utilizamos para esto, ¿ok? Espero que hoy podamos platicar de esta situación y de cómo sí aprovecharla, ¿ok? Entonces, ya que tienes esta referencia, pues la invitación es, escribe la situación, ¿por qué me endeudo? ¿Por qué? Porque eso va a venir a la conciencia, va a decir, oye, sí es cierto, no lo había pensado, soy muy emocional, fíjate que sí es cierto, hoy por tradición lo he estado haciendo, pero pues normalmente pues no sé si es lo mejor para mi situación particular o incluso para tu caso en específico. Y vamos a esta parte porque dices, oye, ¿quién te felicita más en tu vida? ¿Quién crees que durante el trayecto que llevas en tu vida, quién crees que te felicite más? ¿Quién te llega? Seguramente pensarás que sí, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, no lo sé, pero vamos a ver si realmente son en el círculo familiar más cercano los que más te felicitan en la vida. Fíjate nada más, a ver si se te hace familiar o tienes alguna referencia de esto. Cuando dicen, felicidades, se ha hecho usted acreedor a una tarjeta de crédito. Cuando empiezas tu vida laboral y de repente el banco te dice, oye, pues sí es cierto, ya me di cuenta que existes, que empiezas a generar un ingreso y bienvenido.
porque lo primero que te ofrecen es una tarjeta de crédito. ¿De cuánto? No lo sé, pero pues al final de cuentas ya tienes acceso. O incluso hoy con el sistema en el cual estamos, en el cual se está abriendo a otras dimensiones, a otras oportunidades, hoy las famosas empresas fintech te ofrecen la facilidad de tener una tarjeta de crédito sin que tengas un historial anterior proveniente o avalado por un banco, ¿ok? Entonces ya tienes tu primera tarjeta de crédito, entonces viene la primera felicitación. Luego viene una más en donde dices, oye, felicidades por el buen manejo de su tarjeta, nuestro banco le está ofreciendo un incremento en su línea de crédito y te dicen bienvenido. Entonces, ¿por qué? Porque pues has visto que eres una persona responsable en el manejo, en el cuidado de tu tarjeta y que estás manejándola de manera adecuada y entonces listo, ya estás listo para incrementarte tu línea de crédito, para que puedas tener una línea de deuda mucho mayor. La siguiente, felicidades por su buen manejo crediticio, nuestro banco le ha otorgado un crédito personal, ¿no? Entonces ya dices, ya tengo mi tarjeta, pero ¿qué crees? Ahora tengo también acceso a algo que se llama un crédito personal. Y ese crédito personal siempre es, oye, pues vete de vacaciones, cómprate un vehículo, paga cuestiones de tu estilo de vida, etcétera. Entonces empezamos con esta parte y llegamos a un nuevo acceso de una nueva deuda. Y luego tenemos otras más en las cuales dice el banco, felicidades, el banco quiere premiarte otorgándote una línea de crédito para que se compre su primer automóvil con tasa preferencial por ser un excelente cliente, ¿no? Y entonces dice, ok, bienvenido, entonces ya tengo mi tarjeta de crédito, ya tengo un crédito personal y ahora, ¿qué crees? Me están facilitando algo para empezar a armar mis posesiones en mi vida. Entonces te dicen, ok, pues bienvenido, entonces ya tienes hoy un acceso a un crédito automotriz. Felicitaciones, qué bien ha manejado su línea de crédito, por lo que nuestra institución le está otorgando ahora un crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya pasaste la fase en la cual dejaste de ser el adolescente, ya empiezas a tomar una vida en pareja y entonces ahora necesitas una casa y entonces llega bienvenido porque llegó tu crédito hipotecario. Entonces, nuevamente, un esquema más de apertura de deuda. Y ya cuando estamos en la época o en la fase ya de la curva hacia abajo en la vida, pues te dicen todavía, oiga, pues felicidades, es usted un campeón, nuestro banco le está ofreciendo un crédito para su pensión. Imagínate todavía, es decir, ya casi vas de salida, a tus 50 años te dicen que eres un campeón y que por lo tanto te ofrecen una línea de crédito para incluso financiar tu esquema de pensión. Entonces fíjate cómo el sistema nos va llevando en todo el proceso de nuestra vida, ¿no? Si alguna de esas te familiarizas es porque seguramente te tocaron la puerta y te tocaron y nos han tocado, porque me incluyo, soy parte del sistema, pero siempre hemos estado presentes con el esquema del ofrecimiento de la deuda. Entonces, oye, pues me está acompañando prácticamente desde el trayecto de mi vida de generación de primer empleo hasta prácticamente cuando va terminando mi vida laboral e incluso todavía se puede prolongar, pero claro, esto conlleva riesgo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es más fácil que no pagues una deuda entre más grande eres a cuando tienes toda la juventud y toda la energía para hacerlo. Entonces, fíjate, ¿quién te felicita más en todo este proceso de la vida? Pues seguramente ya tendrás una primera respuesta. Bien, bueno, pues esto solamente es una cuestión de un preámbulo para que vayamos entrando en el tema como tal. ¿Qué vamos a ver entonces en todo este tiempo que vamos a tener la oportunidad de estar compartiendo en este martes 28 de noviembre en esta sesión? Pues vamos a ver qué es la deuda, vamos a ver cuáles son los elementos que debes de considerar al tomar una deuda, los tipos de deuda, por supuesto, las fuentes de financiamiento, es decir, quién me va a ayudar a tener o a cumplir mis objetivos a través de la deuda. Vamos a ver precisamente un caso de un ejercicio práctico para una empresa, también para una persona física, es decir, no me importa a lo que te dediques, simplemente hoy te pido que lo puedas ver en una perspectiva de cómo aprovechar esta parte de la deuda. Vamos a poner un ejemplo claro del de a pie y ya tú lo pondrás con tu situación particular para que puedas hacer un aprovechamiento. Oye, algo de lo que normalmente siempre nos consultan, ¿me puedo apalancar de mi tarjeta de crédito sin pagar intereses?
Claro, por supuesto. Nada más es cuestión de que sepas cómo utilizar el crédito y cómo liquidar la línea de crédito que hoy nos da el banco. Entonces vamos a ver un ejercicio práctico a partir de fechas, ver una estrategia precisamente para hacer una mejor utilización de lo que es tu tarjeta de crédito. Oye, ¿y si ya estoy en deuda, puedo salir de ellas? Sí, claro, por supuesto. Nada más es cuestión de ver qué estrategias puedes aplicar y las cuales pondremos aquí en este foro para que puedas tener algunas referencias. Algo más, es buen momento para contraer deudas el día de hoy. Hoy, precisamente siendo 28 de noviembre, pues vamos a analizar si es el mejor momento o tendremos que esperar. Y por último, tendremos algunas recomendaciones finales con lo cual puedas ayudarte e implementar los esquemas que vamos a estar analizando en esta mañana. Entonces, pues si te parece bien, eso es con lo que vamos a arrancar. Esta sesión, me voy a disculpar porque hoy no va a ser una sesión técnica, no vamos a ser tan técnicos en la parte financiera, en la parte contable, en la parte fiscal. Sí vamos a atender y vamos a ver los efectos, pero vamos a procurar que no sea una cuestión de acuerdo a los artículos, sino más bien cómo se ve la aplicación práctica para que quede más claro y preciso, porque seguramente no solamente estamos con los contadores, sino seguramente tendremos aquí a trabajadores independientes o empresarios que nos están siguiendo, entonces queremos que la lectura o el lenguaje sea precisamente de fácil entendimiento para cualquier persona, ¿ok? Entonces vamos a ello. La pregunta es clave. Antes de saber qué es la deuda, de darle una definición, es ¿qué sientes cuando tienes una deuda? ¿Qué sientes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te ha pasado? ¿Cuál ha sido la sensación, no? Seguramente a lo mejor hay veces que nos sentimos como esta imagen, ¿no? De donde dices, híjole, hoy no quiero salir de esta bolsa porque ya no sabes ni qué hacer. Entonces, pregúntate, ¿cómo te has sentido? ¿Qué te ha hecho sentir la parte de una deuda? ¿Por qué? Voy a poner otra vez algunas referencias, pero lo importante es que tú definas cómo sientes o qué sientes cuando tienes la deuda. Primero, es que hay quienes dicen, híjole, es que con la deuda no me alcanza el dinero. Siempre trabajo, genero ingreso, pero nunca me alcanza el dinero. No me alcanza, no sé, algo pasa. Hay veces que llegas hasta la desesperación. ¿Cuántos casos no has escuchado en los cuales dices, ya, está hasta el tope, problemas de salud, no te entiendes, no encajas en un círculo, no encajas en la familia, en los amigos, siempre estás de mal humor e incluso con cuestiones que pueden dañar hasta tu salud? Viviendo al día, ¿no? Dices, híjole, es que todo lo que gano se va para pagar la deuda. Es decir, vas solamente trabajando en tu día a día. Préstamo tras préstamo, ¿no? Dices, híjole, es que ya salí de esta, pero ya tengo la que sigue y ahora me llegó la que sigue, la que sigue, la que sigue, y es un cuento de nunca acabar. Y dices, híjole, ¿cuándo podré salir? Porque tengo préstamo tras préstamo tras préstamo. La siguiente, no avanzo. ¿Por qué no avanzo? Y la pregunta es, oye, pero ¿por qué si yo estoy poniendo todo lo que está en mí, genero ingreso, me consigo un segundo empleo, prácticamente la paso todo el tiempo trabajando y buscando oportunidades, pero no avanzo? Seguramente es porque traes una cuestión interesante en tus deudas. No sé qué me pasa, ¿no? Esa es clásica. No sé qué me pasa porque todo lo que hoy hago, pues no sirve porque todo se va, dinero que llega se va y no avanzo y no sé ni qué me pasa. Es más, te sientes ajeno a este mundo a veces porque dices, no sé qué está pasando en mi vida. Y lo más triste, ¿no? Tengo problemas familiares. ¿Cuántas veces no has escuchado casos o no te ha pasado en los cuales a partir de esta cuestión de deuda, de esta desesperación, llegas y le pegas a lo más importante de los pilares que hoy tenemos, que es tu familia? No sé en qué calidad estés, si seas hoy papá, hoy del lado del hijo, pero es triste que cuando tienes una deuda y no sabes salir de ella, ni siquiera sabes cómo confrontarla, llegas hasta una cuestión de desaparecer la familia. Eso es muy triste porque dices, oye, ¿por qué por una cuestión de dinero hoy rompes un lazo familiar? ¿Ok? Entonces, hoy pues, te empieza a definir qué sientes, cuál es la sensación, o sea, qué te provoca realmente para que empieces a sentir
cuestión personal, que es una cuestión personal. Aquí no es de, es que mi tía dice que es así, que se siente de esta forma, ¿no? No, tu tía tiene una sensación diferente. ¿Cuál es tu sensación ante esa circunstancia? ¿Por qué? Porque hay que empezar a afrontar esta sensación del dolor. Al final la deuda llega un momento que te provoca, sí, placer en el momento cuando pasas la tarjeta de crédito, pero el dolor cuando tienes que estar pagando durante mucho tiempo. Entonces vamos haciendo este equilibrio para que vayas viendo y sintiendo la sensación de qué es vivir con deuda. ¿Ok? Entonces ya que lo empezamos a definir, ahora sí vamos a lo que es las definiciones. Ojo, estas definiciones no son unas cuestiones tomadas del diccionario de la Real Academia, no son cuestiones definidas por algún libro en particular de economía, simplemente es una definición que hemos encontrado derivado de lo que pasamos en este proceso, ¿no? De las experiencias personales, pero también de las experiencias que hemos compartido con otras personas. Entonces, vamos a entenderlo y vamos a definirlo en esta mañana, en esta sesión, como una obligación. Y voy a ir haciendo paréntesis, ¿sale? Una obligación. Entonces, de entrada, implica que ya voy a tener un hecho de una obligación más no un derecho. ¿Ok? En el momento que yo pido o me acerco con la deuda, ya genero una obligación. En términos contables, en términos financieros, hablaremos de un pasivo. ¿Ok? Oye, ¿es moral? Por supuesto que tiene que ser moral, porque estamos hablando entre personas. Antes que un acto jurídico, estamos hablando entre personas. Siempre lo hacemos, independientemente si lo haces a través de una institución financiera, una empresa o simplemente entre amigos. Pero al final es una obligación, primero, moral. Oye, y puede ser o jurídica, por supuesto. ¿Por qué? Que en el mejor de los casos siempre tiene que ser de carácter jurídico, es decir, contrato, papelito, dicen papelito habla. Vamos a sujetarnos a algo formal y hay que hacerlo jurídicamente. Oye, ¿y por qué no lo haces con familiares, amigos? Bueno, porque a lo mejor prevalece más la moral, pero no está por demás siempre dejarlo documentado. Que una persona asume para reintegrar a otra una cantidad en dinero. Y perdón, hice énfasis a reintegrar. Y ahorita voy a decir por qué. De forma periódica o a plazo determinado con el cargo de un interés. Oye, entonces, si me prestan dinero gratis, ¿es malo? No, tampoco es malo, pero habitualmente lo hacemos con un cargo de interés, que es el costo de asumir una deuda. Ahora, ¿cuáles son entonces las características de una deuda? Primero, es que hay que saber que es una disposición de dinero ajeno, no es tuyo. Lo que pasa es que alguien te lo está dando. Entonces, ese dinero prácticamente debemos de ser conscientes que no es tuyo, sino que le pertenece a un tercero. ¿Ok? Esto tiene un costo, por supuesto. Un costo que puede ser, bueno, vamos a ver más adelante cuáles son los posibles costos que tienen. Y perdón en esta mañana que hoy estamos aquí, nos llegó los amigos de la basura, entonces una disculpa por el tema, es parte del ambiente que hoy vivimos en esta mañana, y además mañana fresca. Yo ya me estoy calentando entrando en este tema, pero voy a hacer una pausa para tomar un poco de café, porque vaya que hoy amanecimos demasiado frescos. Ustedes si tienen cafecito también en su oficina, adelante por favor, porque es el mejor momento para hacerlo. Un chocolatito también, se vale. Oye, tiene un costo, sí, decíamos un costo y vamos a ver cuáles son los costos que puede implicar el manejar una deuda. Algo importante, cuando dices, oye, lo tengo que restituir o reintegrar, aquí es en donde, híjole, no, a veces las personas se nos olvida que tenemos que llegar a este punto. Dices, oye, pues ya le subí, ya tengo el dinero, ya lo hice uso de él, pero ¿por qué se te olvida que tenías que reintegrarlo o restituirlo? Una deuda siempre implica ser correspondido a quien te confía en ti. Y tiene un plazo, por supuesto. Un plazo tiene que estar definido. Oye, pues no es una deuda para toda la eternidad, que hay veces que hay quienes toman una deuda por la eternidad, ¿no? Entonces, y fíjense, lo más importante que define esta imagen, credibilidad. Alguien cree en ti para precisamente otorgarte o entregarte este dinero.
Eso es lo más importante. Creo que es la parte medular siempre de la deuda. Decir, oye, si alguien está confiando en mí, por supuesto que tengo que corresponder. ¿Vale? Y eso se llama credibilidad. ¿Quieres tener credibilidad? Por eso se llaman créditos. Viene de la palabra de credibilidad. Pues entonces tienes que cumplir. Y con eso créeme que puedes empezar a hacer un mejor uso del manejo de la deuda. ¿Ok? Bien. Y una de las preguntas es, ¿la deuda